Dios los bendiga, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a compartir la lectura del versículo 13 al 25. Vamos a leer en forma antifonal. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Okay, y los demás no han encontrado la lectura. ¿Qué pasa? No van a leer. Amén. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya llenado de gracia de la fundación del mundo, permanezcamos obedientes por la obra de los hombres. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habiendo pecado nuestras almas por la obediencia a la verdad y el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros verdaderamente corazosos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como tierra, toda la gloria del hombre como gloria de la hierba crece y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Rogamos que sea tu Espíritu, Señor, el que trate con nuestro ser. Queremos, Padre, caminar en base a la verdad que tú has establecido, en base a la llenura, Señor, y la manifestación de tu palabra a todo hombre y a toda mujer que ha entendido y ha reconocido su necesidad de ti, Padre. Te amamos, te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Es importante, hermano, que podamos participar cuando se pide una lectura bíblica. Participemos, hermano. Llenémonos. El simple hecho de leer la palabra produce un efecto en nosotros. Deje sus problemas en las manos de Dios. Eso es una de las cosas que a mí me da a entender. Hermano, usted no va a resolver sus problemas. Usted simplemente lo crea. Pero el que lo va a resolver es Dios. Al tomar la carga usted de sus problemas, usted le está diciendo al Señor: tú no puedes. Quiero que entienda que el conocimiento de la palabra de Dios es tan poderoso, es tan grande, hermano, que no solo va a transformar ni va a cambiar sus problemas, sino que va a transformar toda nuestra vida. Uno de los puntos con el que comenzamos en la mañana era hablar de la verdad. La verdad define a un cristiano. No solo conocer la verdad, sino vivir en la verdad. La verdad se establece como el fundamento que va a determinar mi calidad, mi productividad y mi bendición como cristiano. No, yo no soy cristiano porque me esfuerzo por ser cristiano. Soy cristiano porque Cristo dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Y
conocer a ese Cristo, amar a ese Cristo y servir a ese Cristo es nuestra obligación. Cuando pasamos de las palabras a los hechos, usted va a sentir que realmente la palabra de Dios toma valor. ¿Quién podría, por ocupado que esté, tomarse una noche, ir al hospital y visitar a alguien que quizás no es pariente y pasar con esta persona toda la noche? Mire, hermano, el servicio es algo tan lindo y pongámoslo en práctica, hermano. Realmente empecemos a ministrar la palabra. ¿Cuándo es que empezamos a ministrar la palabra? Cuando yo la he oído, cuando la he creído y la pongo en práctica. Cuando yo empiezo a ministrar a otros a través del servicio, hermano, primero se va a dar cuenta que Dios lo puede ocupar. En nuestra congregación hay gente que está enferma. Practique la visitación. Nuestra hermana Lourdes ya salió del hospital, está en la casa. Practique la visitación. Nuestra hermana Marlene está enferma, muy enferma. Practique la visitación. Nuestra hermana Erly pues está en un estado de recuperación. Practique la visitación. Como también más de alguno que quizás usted sepa que está enfermo, practique. Mire, yo creo que ya es tiempo de pasar de las palabras a los hechos. Y Pedro está señalando algo aquí bien importante. Dice el verso 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. En otras palabras, Pedro está diciendo: despertemos. Despertemos. O sea, ceñir nuestros lomos significa poner en práctica lo que he aprendido. De gracia recibiste, dad de gracia. Es importante que en la medida que yo voy conociendo de Cristo, voy practicándolo. ¿Cuál tiene que ser mi punto de partida? Lo que usted conoce de Dios, lo que usted conoce de Cristo, por favor, compárelo con la palabra. Compare lo que usted conoce de Cristo, compárelo con la palabra. Y hermano, esto va a ser el termómetro de su vida. Si lo que usted conoce de Cristo no encaja con la palabra, deséchelo. Si lo que usted ha aprendido de Cristo encaja en la palabra, auméntelo. Nuestro conocimiento de Dios nos va a ayudar en el momento de la crisis. Yo le digo, y se lo repito, los problemas que usted carga, usted no los va a resolver. Pero sí puede moverse y buscar a aquel que sí lo puede resolver. Nuestros problemas simplemente son una señal, una línea, una guía que me va a decir: busca a Dios, descansemos en Él. Y para eso tenemos, hermano, que ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento. Definamos, hermano, de una manera puntual mi llamado de Dios para mi vida. Hay un llamado de Dios para nuestra vida. Ceñid nuestros lomos de vuestro entendimiento. Ser sobrios. Dios va a trabajar con gente, hermano, que ha entendido su llamado. Y no espere una luz, no espere que alguien venga y le diga llamado. ¿Sabe una cosa? Todos los días Dios lo llama. El Espíritu Santo nos guía a hablar y a decir lo correcto. El Espíritu Santo nos guía, siempre nos guía a comparar lo que yo tengo con lo de la palabra y si es correcto. Todo el tiempo, hermano, todos los días podemos hacer, podemos exaltar el nombre de Cristo o lo podemos hacer que quede muy mal. Por eso es ser sobrios. Número 1, la palabra clave para nuestra vida. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Esta palabra tiene dos implicaciones. Cuando será manifestado en la parousia, de una forma general, y en segundo,
cuando va a ser manifestado en forma personal. Todos necesitamos la manifestación de Dios en nuestras crisis, en nuestra enfermedad, en nuestros problemas, en nuestro diario vivir. Este ambiente en el que estamos viviendo es bien importante e incluso es bien especial, porque este ambiente está determinando el verdadero pueblo de Dios. ¿Dónde se encuentra el horno? En una montaña, en medio del lodo, en medio de las piedras. ¿Dónde se encuentran los cristianos? En medio del mundo, regados entre todos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué? En la crisis tenemos que brillar, en los problemas tenemos que brillar, en cada circunstancia adversa, hermano, tiene que buscar y clamar a Dios, porque lo que ha sido puesto en usted no es algo muy especial, no es cualquier cosa, pero tiene que aprovecharlo. Ahora, ¿cuándo es que Dios comienza a trabajar en mi vida? Miren lo que dice el versículo 14, léalo, hermano. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ok. Dios tiene hijos y quiere que sean obedientes. Ahora, ¿por qué? Porque solo con ellos va a trabajar. A los demás les va a enseñar. O somos obedientes porque he entendido el mensaje de Dios y la palabra me ha transformado, o voy a ser obedientes a través de las crisis, a través de las dificultades. Usted va a escoger de qué manera vamos a obedecer a Dios. Como hijos obedientes. Número 1, no os conforméis a los deseos que antes teníamos. Ahora, ¿cuáles eran los deseos que yo antes tenía? ¿Cómo los llama la palabra? Mis deseos, ¿cómo los llama la Biblia? Los llama ignorancia. Eso es duro, entender, hermano, que actuamos ignorantemente, entender que actuamos neciamente. Sabemos quién es Dios, sabemos la obra de Jesucristo, pero aún sin embargo actuamos conforme a nuestros deseos. Parte de la crisis en nuestra vida se debe específicamente a que nuestros deseos no gobiernan. Los deseos son esas voces que hay dentro de nosotros que nos están pidiendo llenar o satisfacer nuestros apetitos, nuestras necesidades, y no son espirituales, son materiales y carnales. Por eso Pedro dice, como hijos obedientes, ¿qué dice? No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Wow. Cuando yo ya no quiero oír de Cristo, cuando yo ya no quiero crecer en Cristo, cuando yo creo que ya soy salvo, ¿en qué categoría caigo? En la ignorancia. Y no hay cosa más tremenda que tener un ejército ignorante, no hay cosa más dura que tener un pueblo ignorante, no hay cosa más tremenda que tener líderes ignorantes, no hay cosa más tremenda, hermano, que tener una iglesia que ignora el poder de Dios. Hablamos del poder de Dios, cantamos del poder de Dios, pero ignoramos en nuestra vida el mover, la acción del Espíritu. Ahora, si no la tengo, la invento o la fabrico. Y por un momento, el momento del culto, me siento bien y me satisface, pero cuando termino el culto, hermano, sigo igual. ¿Qué significa? Fabriqué el poder. El poder de Dios es algo que reside dentro de mí y me transforma de día en día. Pero no puedo gozar de este poder si yo sigo gobernado por los deseos que antes tenía en mi mente. Una de las cosas con las que usted va a pelear y está peleando todos los días son con los deseos de su mente, con el gobierno de su mente sobre su vida. Y esto, hermano,
obstruye la verdad. Esto nos limita el conocimiento de Dios. Dios es bueno, pero no me puede ayudar. Dios es grande, sí, pero parece como que se olvidó de mí. Pareciera, hermano, que como que esto que está aquí, sí es bueno, es bonito, funciona y se lo podemos recomendar a todos, pero en la vida diaria yo tengo mis propios planes, yo sé cómo resuelvo mis problemas. Pedro nos está diciendo y nos está llamando a una vida nueva, nos está llamando a una vida de obediencia, a una vida de no conformismo. Mire, dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y este versículo ha creado unos grandes y tremendos malos entendidos. Usted y yo jamás podemos llegar a ser santos sin Jesucristo. Jamás podríamos aspirar a una vida sobrenatural, a una vida cristiana, sin la presencia, sin la dirección, sin el poder de Cristo dentro de nosotros. Hay una relación que no se puede obviar. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo comienzo a construir mi santidad? Ojo, la forma como me visto, la forma como hablo, la forma de cómo me comporto. El problema es que nosotros comenzamos al revés, comenzamos de afuera para adentro. Y la construcción de una vida de santidad que es de afuera, de adentro hacia afuera. Ahora, ¿cómo comienzo a edificar y a construir en mi vida una vida de santidad? El verso 17 nos da una de las primeras claves. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dos cosas que nos van a servir para edificar una vida de santidad. Número uno, invocar el nombre de Dios. Clamar y buscar a Dios. Invocar el nombre de Dios. Mucho se ha predicado de esto, pero hay poco resultado. Creemos que todo depende del culto, creemos que todo depende de mi servicio, creemos que depende de lo que yo creo. No, hermano, su vida va a ser sustentada en la medida que usted y yo estamos invocando a Dios, invocando el rostro de nuestro Padre. La oración no es algo vocacional. La oración tiene que ser parte de nuestro estilo de vida. La oración tiene que ser, ojo, el anhelo de su corazón. Y mire qué tremendo, hermano. Si usted y yo no anhelamos orar, hay un problema en nosotros. No es que tengo que orar, tengo anhelo. Es en la oración, hermano, cuando yo empiezo a vestirme de la naturaleza de Dios. Es en el momento de la búsqueda de Dios cuando mis pensamientos son transformados. Es en la presencia, en la búsqueda de Dios, cuando mis convicciones son transformadas. Hermano, buscar a Dios con nuestra mente es algo frustrante y cansado. Vivir un cristianismo en nuestra mente es frustrante y cansado. Necesitamos vivir un cristianismo en el Espíritu, caminar en el Espíritu y discernir todo en el Espíritu. Las palabras que yo digo, dice Jesús, son vida, porque son espíritu. Todo el mensaje de Dios es para su espíritu, no es a la mente.
En temas espirituales la mente borra todo, automáticamente borra todo. De hecho, el mensaje de la mañana ya lo olvidamos. Si no lo apuntó, lo olvidó. ¿Por qué? Porque la mente, lo espiritual lo desecha automáticamente. Cuando usted dispone a buscar a Dios en el espíritu, la palabra se retiene en el espíritu y empieza a fluir como una fuente y empieza a bañar todo el espíritu, empieza a inundar el alma y comienza a permear en nuestros pensamientos. Entonces, hermano, se va viendo la obra de Dios en nosotros. Porque cuando yo desecho el espíritu y lo grabo en mi mente, no funciona. ¿Cómo así, hermano? Bueno, usted mañana sabe lo que va a hacer y en los planes no está incluido el consejo de Dios. Ya sabemos lo que vamos a hacer. Mientras mi vida esté gobernada por mi mente, la vida cristiana es cuesta arriba. Y no es así. No tendría que ser así. ¿Pero por qué? Porque me esfuerzo en mi mente. Por eso, hermano, una de las cosas que nos van a ayudar a transformar nuestra manera de pensar de la mente al espíritu es: y si invocáis por Padre. Y mire cuál es la característica de nuestro Padre, que sin excepción de personas juzga, y esto es grave, según la obra de cada uno. Si algo pasa en su vida, Dios lo ha permitido, bueno y malo. Ay, hermano, y Dios permite lo malo, sí. Y ay, es que mire, yo creía que solo cosas puede encontrar con Dios. No, hermano. Todo lo que pasa en su vida, Dios lo ha permitido con un propósito. Cuando yo no entiendo ese propósito, sufro pérdidas. Cuando yo no entiendo el propósito de Dios, hermano, sufro. Me resisto a que la voluntad de Dios gobierne en mi vida. La Biblia me habla de perdonar, y a estas alturas, después de 20 años de cristianismo, ¿cómo cuesta perdonar? Hermano, mire, póngame a hacer vigilia todos los días, póngame a ayunar, hermano, pero perdonar. Oh, hermano, mire, y si por eso no voy al cielo, pues no voy al cielo. Es que, mi hermano, eso se ha enquistado tanto en nosotros que ha formado mi carácter. ¿Sabe usted que la gente a veces más dulce no es tan dulce a la hora de las horas? ¿Sí? Hay gente que usted ve en la televisión, gente bien linda, bien amable, y cuando usted la ve en la calle, me contaban de una de las presentadoras de televisión, muy linda, muy animada, muy preciosa, muy activa, muy chispa, y la encontraron en un súper comprando botellas de whisky y con un carácter y usted la va a ver ahí en la grandiosa, ¿verdad? Porque la mira y ahí la va a ver, que no bien preciosa, bien positiva, bien segura de sí mismo, pero la va a ver en el súper comprando botellas de whisky y con el cigarro. A veces los íconos que vemos en la televisión son un mal y pésimo referente para nuestra vida. A veces, hermano, construimos nuestra teología, construimos nuestra personalidad en base a lo que vemos a las demás personas, y tendemos a imitar esas acciones. No, hermano, si vamos a imitar a alguien, imitemos al que escribió este libro. Si vamos a vivir por alguien, vivamos por el que escribió este libro. Pero ¿cómo se abre esa puerta? ¿Cómo puedo yo abordar, hermano? Abordar una vida positiva. ¿Cómo puedo abordar yo una vida de victoria? Número uno, invocando el nombre de Dios. Invocando y clamando el nombre de Dios. Hermano, deje que la palabra participe en su vida.
Dejemos que el consejo de Dios determine sus decisiones. Señor, ¿hago esto o no hago esto? Deje que el Señor tenga la última palabra en usted, no sea usted. Porque cuando yo tengo la última palabra, hermano, tengo problema. Lo segundo que nos va a ayudar para formar una vida de santidad siempre se encuentra en el versículo 17. ¿Cómo quiere Dios que usted camine en esta tierra, no? Conducido, ¿con qué dice? Con temor. ¿Cuándo? Todo el tiempo de vuestra vida. Que esta situación produzca en usted temor. Ojo, no digo miedo, digo temor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre temor y miedo? El temor me hace buscar a Dios. El miedo me hace encerrarme en la casa. Y encerrado en su casa no resuelve ni papá. El temor es la vida reverente para con Dios. El temor es, hermano, la vida reverente para con Dios. El temor, hermano, tiene que estar en nosotros. El temor nos lleva a orar. El temor nos lleva a medir nuestras palabras. El temor nos lleva a considerar nuestras acciones. Porque, hermano, toda acción produce una reacción. Y algo que yo hice, hermano, va a traer consecuencias. Lo que pensamos de 50 años han aprendido eso. Y no es que seamos débiles, que hay temor. Dicen que la ignorancia está ligada a la juventud. ¿Qué está diciendo, señor? ¿Qué cree? ¿Y sabe usted que está quedando que hay más jóvenes que adultos? Entonces, ¿qué nos indica? Que tenemos una sociedad que está ligada a la imprudencia, a la ignorancia. El joven es ciego, sordo, pero no es mudo, porque tiene para hablar hasta ella. No guarda consejo. Mire, de los jóvenes que estamos ahorita, si llegan a los 50 años, les victoria, ¿no? Los vamos a felicitar, porque los vamos a ver, ¿no? Sí, hermano. Si llegan a los 40, gloria a Dios. Si llegan a los 50, gloria a Dios. ¿Cuántos jóvenes se han perdido? Por ser osados, por ser atrevidos. ¿Cuántos jóvenes se han perdido por ser gobernados por ellos mismos? ¿Y cuántos padres lloran y sufren y se lamentan porque un consejo no llegó a tiempo, o si llegó, no funcionó? Ahora, ¿y qué tengo que hacer? Ore esto: Señor, te pido en el nombre de Jesús que pongas temor en el corazón de mis hijos. Amén. Señor, pon temor en el corazón de los jóvenes. Pon temor en el corazón de las madres, de los padres. Pon temor en la familia. Pon temor en la iglesia. Eso nos sujeta. Eso el espíritu nos sujeta, hermano, porque nosotros tenemos un espíritu combativo, un espíritu muy activo. De hecho, hoy los niños, hermano, qué terrible, hermano, hoy los niños. Hoy fui a ver a mi hermano que ya tuvo su segundo bebé, preciosa, la bebé tiene 1 mes y ya no tiene ningún pellejito y los ojos abiertos. Y ya hasta las cejitas ya las tatuaron, ya vienen con las cejitas tatuadas. Bien linda. Ahora, un consejo, hermanos: no le vaya a poner nombre de ciudad a sus hijas, porque ya no van.
Mi hermano le quería poner Bethsaida, le dijeron en la alcaldía, nombres de ciudades, ya no vale. Nombres raros tampoco, ahí le presentaron la lista y hasta ya es una ley. Así que ya no le va a poner Nueva York, ya no le vaya a poner Facebook o Twitter, ya no le va a poner nombres de ciudades, no se lo van a aceptar en la alcaldía. Y mi hermano venía ahí, y que no me pusiste, el gran pleito que hubo en la casa, porque ella quería que le pusiera un nombre, y aquel estando en la alcaldía, pues ahí aprovechó, ¿verdad? Y le puso su nombre. Hermano, valore lo que tiene. Si quiere recibir más, valore lo que tiene ahorita. ¿Y cómo lo valoro? Andando en temor. Es más, quiere ver a sus hijos viejos, oren esto. Señor, yo quiero nietos. Yo quiero que me digan abuela o triabuela. Señor, que mis hijos envejezcan. ¿Y cómo va a ser? Poniendo temor. Es más, ¿quiere usted envejecer? Pídale al Señor por temor. Porque, hermano, mire, cada uno se conoce, ¿sí o no? Y somos peligrosos, ¿sí o no? Métale miedo a su vecino, dígale, soy peligroso, dígale, soy peligroso, ten cuidado, soy peligroso. Entonces, pues voy a orar para que Dios ponga temor. Amén. Esposos, oren por sus esposas, que tengan temor de Dios. Amén. Esposos, oren por sus esposos para que Dios ponga temor de Dios. Oren por sus hijos. Ay, pero no, está chiquito, pues con más razón. Ponga temor. Mire, el otro hijo de mi hermano tiene 4 años. Y hasta canciones en inglés ya aprendió. Lo chistoso que en el kinder, una que se había aprendido en inglés era del famoso Don Omar, y estaba bien bonito cantando. No, hombre, no se canta, ¿verdad, papi? No se canta, pues no la canta. Y cantaba bien bonito. Mire, hermano, los niños, que aunque no lo crean, son más inteligentes que nosotros. Tienen cara, pero no son. Son pícaros, nos manejan, nos manipulan. Mire, son mejor que el control remoto. Que el niño quiere algo, chilla. Que el niño quiere algo, hace berrinches. Que el niño quiere algo, ¿y quién pasa? Y ahí estamos, y le decimos, ¿qué quiere, papito? El temor es determinante en nuestra vida. Y el temor tiene que acompañarnos en toda la peregrinación en esta tierra. Un hombre sabio es el que tiene temor. Guarde sus palabras, considere sus pasos, observe lo que está a su alrededor. Nunca haga nada si no ha sido consultado con Dios. El temor, hermano, nos lleva a la reflexión. Verso 18. Ojo, sabiendo, lo sabemos, hermano, que fuiste, que dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Y cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabemos esto, hermano? Sabemos que hemos sido rescatados. Ahora, ¿cómo sé yo que he sido rescatado? Cuando hay cambios en mi vida. ¿Cuándo yo puedo valorar la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Cuando hay cambios en nuestra vida. Pero si después de haber aceptado a Jesucristo sigo siendo el mismo, usted y yo no estamos valorando la sangre de Cristo. Y es peligroso. Porque una de las cosas que más odia el diablo es
que usted y yo mencionemos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermano, es el elemento celestial que purifica nuestras vidas. Y si no hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hermano, necesitamos de Dios. Todo cristiano nacido de nuevo ha sido lavado por la sangre de Cristo. Y hermano, oiga, lavar significa que lo que yo era antes ya fue lavado. Mi vocabulario fue lavado, mis pensamientos fueron lavados, mis acciones fueron lavadas por la sangre de Cristo. La vida del cristiano es exponencialmente cambiada por la sangre de Cristo. Desde que hemos sido regenerados, hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Y sabían ustedes que esta palabra al diablo no le gusta? Y hay versiones de la Biblia que quitan esta palabra, la sangre de Cristo. Y es bien peligroso. No podemos omitir la sangre de Cristo. Su vida y mi vida es rociada por la sangre de Cristo. ¿Y qué característica tiene? Es la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores días por amor a vosotros. Ojo, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios no va a recibir nada que venga de nosotros, sino a través de la persona de Jesucristo. Y una de las cosas, hermano, que Dios no va a perdonar es el que no tomemos en cuenta a Jesucristo en nuestra vida. Una de las cosas que Dios no va a pasar por alto en nosotros es de que no honremos ni glorifiquemos a Jesucristo. Nos gusta exaltar nuestras obras, nos gusta exaltar a los hombres, nos gusta exaltar los edificios, nos gusta exaltar nuestros dones, menos a Jesús. ¿Y sabía usted que sin Jesucristo no hay nada? Sin Jesucristo no hay salvación, sin Jesucristo usted no tiene dones, sin Jesucristo nada podemos hacer. Y es necesario, es menester que usted y yo nos enamoremos de Cristo. Vivamos por Él, seamos arraigados por Él, porque hermano, Dios no ignora lo que está pasando en la tierra. Pero Él, ¿y por qué no hace nada? Porque primero está trabajando con su pueblo. Ahorita la atención de Dios está centrada sobre su iglesia. Cuando Dios termine de embellecer, de construir su iglesia, ¿sabe lo que va a hacer? La va a tomar y se la va a llevar. Cuando Dios deje de trabajar con la iglesia, entonces se va a dar la vuelta para trabajar con el mundo. Lo tremendo es de que si se va la iglesia, hermano, se va también el Espíritu Santo. Y lo que va a quedar aquí, hermano, no se lo recomiendo a nadie. Cuando Dios deje de trabajar con la iglesia y se lleve a su iglesia, la pregunta es: ¿estoy yo en la lista? ¿Creo que soy salvo o soy salvo? ¿Hay evidencia de que soy salvo o que no soy salvo? ¿Está la vida de Dios en mí o parece que está la vida de Dios? Mire, ya voy a entrar algo en práctica. ¿Cómo sabe usted que usted está vivo? Somos hermanos, porque
hablo, camino, respiro, como, peleo, hago cosas, estoy vivo. Ahora, ¿cómo sabe usted que tiene a Cristo? Porque Cristo, ¿qué dice? Vive en mí. ¿Y cómo sabe que Cristo vive en usted? La otra semana se lo digo. Usted tiene que saber, sin dudar y explicar, cómo es que Cristo vive en usted. Porque dice que el que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva. Mire a su vecino y pregúntele, ¿será nueva criatura que está en la comunidad? Solo es criatura, pero no sé si será nueva criatura. El que está en Cristo, ahora, no es que vamos a dejar de que nos van a quitar algunos años, nos van a ir algunas libras. No estamos hablando de eso, estamos hablando de nuestro. Otras son mis prioridades, otros son mis planes, otros son mis deseos. Hay algo dentro de mí que está cambiando mi vida, algo que me está transformando. O sigo siendo el mismo. La prueba, hermano, de que hay vida en nosotros, de que hay vida de Dios en nosotros, es que Dios está creciendo, se está fortaleciendo y me está llenando, me está quebrantando, me está renovando, está poniendo su verdad en mí. Verso 22, habiendo purificado vuestras almas. Ojo, ¿cuándo es que Dios purifica mis almas? Por la obediencia. ¿A qué? A la verdad. Dios no me va a purificar si no soy obediente a la verdad. Ojo, un referente grande de cómo también estoy siendo santificado. Dijimos, número 1, invocamos el nombre de Dios. Número 2, caminamos con temor. Y número 3, estamos siendo purificados por la obediencia a la verdad. No a la obediencia a lo que dice el pastor, sino a lo que dice la palabra. Estas cosas son un referente para nuestras vidas y tómenlos para ver, hermano, cómo estamos construyendo, cómo va la edificación en nuestra vida. ¿Soy obediente a la verdad o he creado mi propia verdad? Porque miren, a la par de esta Biblia tengo mi propia Biblia, la cual consta de todos aquellos versículos que me gustan, que son promesas, pero aquellos versículos que son un poco pesados, yo los dejo para los demás. Hermano, no fabrique su propia verdad. La pregunta del millón, si usted muriera hoy, ¿hacia dónde va? Pareciera mentira que aún cristianos no saben la respuesta. Y si la dicen, no va a ser que sean desconfiantes. ¿Cuál es la seguridad de mis palabras? Mis acciones. ¿Qué es lo que da fuerza a mi vida cristiana? Mis acciones. Porque si yo digo una cosa y hago otra cosa, ¿qué soy? Soy mentiroso. Jesús nunca dijo una cosa e hizo otra. Jesús es el parámetro o el estándar de nuestra vida. Lo que Jesús dijo, eso es la fe. ¿Podemos nosotros caminar en esa misma dirección? Porque si somos cristianos, vamos a enfrentar la vida como tales. Si somos cristianos, vamos a ser purificados por la obediencia a la palabra, por obediencia a la verdad.
habiendo sido purificados nuestras almas por la obediencia a la verdad. Y la palabra es verdad. Cuando enfrentemos situaciones difíciles, ¿cómo vamos a responder? Hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que no podemos cambiar. Simplemente dejar que la verdad se revele en nosotros y seamos purificados por la obediencia a ella. Y esto todos los días lo vamos a experimentar. Si en nuestro ser, hermano, no hay conflictos, aflíjase. Será de que Dios nos ha desechado. Así que, hermano, denle gracias a Dios por sus problemas. Porque si no hubiera sido por los problemas, no conocemos. Nuestro anhelo es vivir sin problemas. ¿Y saben qué es una cuestión? Dios dice de que mientras esté aquí, usted va a tener problemas. La maravilla es de que de cada problema, Dios nos va a sacar. Si hemos sido purificados por la obediencia a la verdad, mediante la Escritura, por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Termino con el verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el original la palabra es siendo paridos, siendo engendrados, no de una familia corrupta, sino de una familia incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nada en esta vida es estable. Lo que sí es verdaderamente estable es la palabra, y en ella sí puede cambiar, porque ella no cambia. Y ahí puede descansar y poner toda su esperanza, todos sus sueños, sabiendo que Dios no cambia. Padre,